Buen día, buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Buen día con todos. Desactivo mi cámara y voy a presentar mi PPT. ¿Se ve? ¿Me avisa? Micrófono. Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Bien, los temas de esta semana 7 son, primero, poliedros regulares, poliedro en general, prisma, que ya es figura conocida, por ejemplo, una caja de zapatos, una habitación son forma de prisma. Pirámide también son conocidas. Y cilindro. Los cilindros son bastante conocidos, como la leche Gloria, que vende cualquier tipo, lo venden en tarro, conserva, etcétera, son cilindros. 1, 2, 3, 4 temas. Entonces vamos desmenuzando tema por tema con sus respectivos ejercicios. Empezamos con el primero. Primero diciendo qué cosa es un poliedro. Un poliedro es un sólido. O sea, tú tienes un sólido que puedes construir o no. Lo limitas con polígonos por todas partes, lo limitas con polígonos. Pero el menor es el de 4. Entonces, ¿qué cosa es un poliedro? Es un sólido limitado por 4 o más regiones poligonales, no coplanarias. Ya sabemos que coplanar significa que todos están en un piso o en una pared, pero acá están en distintos, pues están en el piso, en la pared, en el techo, ¿no? Ya están en distintos, está limitado. Por ejemplo, esa figura que aparece ahí, ese es un poliedro, es un sólido. Imagínate que está hecho así de madera, ¿no? Sí. Los polígonos que lo limitan se le llaman caras. Esa es una cara. Como son polígonos, esos segmentos se le llaman aristas. Ya no se le llaman simplemente lados del cuadrilátero o lados del triángulo, sino se les llama arista. Cuando es sólido, eso se le llaman arista. Por ejemplo, el de verde se llama arista ya. Y los vértices de esos polígonos, sí se les sigue llamando vértice acá, pero ya del sólido. Por ejemplo, abajo apareció el rojito, eso se llama el vértice. Entonces, ¿qué cosa tiene un poliedro? Las caras, las aristas y los vértices. ¿Qué cosas son las caras? Los polígonos que los limitan. ¿Y qué cosas son las aristas? Los segmentos que aparecen ahí. ¿Y qué cosas son los vértices? Los vértices de los polígonos que aparecen, solamente ahí se unen, ¿no? Esos polígonos. A eso se llama poliedro. Poliedro también puse, el menor es el de 4. Por ejemplo, yo agarro así, lo dibujo así, ¿no? Y hago de esta forma. Cualquier forma, lo limita así, ¿ve? Con triángulo. Esto está limitado por 4 triángulos. Es como una pirámide. Eso también es un poliedro. Todos los segmentos que aparecen se llaman aristas y los triángulos se le llaman caras. Y esto de acá se le llama vértice. Esto también es un vértice, esto también es un vértice, esto también se llama vértice. Y eso también es conocido como pirámide, que lo vamos a ver a continuación.
Eso también puede considerarse como una pirámide. Pero es un poliedro. La pirámide es un poliedro. Y el prisma también es un poliedro, que vamos a ver a continuación. Ya está. Siguiente. Poliedros convexos y poliedros cóncavos. ¿Qué cosa es un poliedro convexo? Es cuando tú cortas, por ejemplo, en una habitación, ¿no? Tú pones una recta que sale por el techo y se va al piso, lo corta en 2 puntos, o corta 2 caras, a eso se llama poliedro convexo. En cambio, ¿qué tienes tú? Como una especie de escalera, por ejemplo, así ve. ¿Ya? Entonces acá viene una recta, lo corta acá en esta parte, sale por esta parte, llevan 2 puntos, entra por esta parte y sale, ya son más de 2 puntos. Cuando son más de 2 puntos ya es no convexo o cóncavo, en cambio acá solamente lo hacen dos, ¿ves? Así. Viene por una pared, se va por el piso y sale. A eso se llama convexo y al otro se llaman no convexo cóncavos. Entonces, hay un teorema de Euler que se llama, es solamente vale para los poliedros convexos. En todo poliedro convexo se cumple eso. ¿Qué quiere decir eso? El C es número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2 unidades. Ese es en cualquier poliedro convexo se cumple. C es número de caras, B es el número de vértices y A es el número de aristas. Siempre que uno mira un sólido, ya sabe cuántas caras tiene. Entonces, ¿cómo se calcula el número de aristas? Se calcula con esta observación, ¿ve? Así se calcula el número de caras. El número de aristas será el número de caras por el número de lados de una cara más 2 unidades. Ese solamente es para los poliedros convexos. Por ejemplo, yo quiero saber acá cuántas aristas tiene esto, ¿ve? Primero cuenta cuántas caras tiene. Sus caras son cuadriláteros, ¿ve? ¿No? Tienen 4 lados. Tiene acá 1, 2, 3, 4, 5 caras, ¿no? 5 caras. 2, 4, 6 caras. Tiene 6 caras. Techo, piso, esta parte y el fondo, la parte de frente y esto. 6 caras. Entonces el número de aristas que va a ser igual acá será el número de caras, que en este caso son 6, pero ¿cuántos lados tiene la cara? Tiene 4. Acá pones por 4 entre 2. Ahí hay 12 aristas, tiene. 12 segmentos tú puedes contar ahí. Hay 4 en el piso, 4 en el techo, van 8, y en la parte laterales 4. Ahí están los 2. Pero yo quiero saber cuántos vértices hay acá, ve. Esto se llama vértice. ¿Cuántos vértices hay? Entonces uso esto de acá. Yo sé que el número de caras es 6. ¿No? Más el número de vértices que le llaman B ahí. Es igual al número de aristas, que es 12, más 2. 12 más 2 es 14. Entonces el número de vértices debe haber 8 ahí. Este es 8. Contamos, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso se cumple en cualquier poliedro convexo. Por ejemplo, acá, ahí tenemos el ejemplo acá ya de los ejercicios, ¿ve? Dice así, ¿ve? Un poliedro convexo tiene 4 caras triangulares y 4 caras hexagonales. Hay el número de vértices. Entonces lo que vamos a usar son los de Euler. Ahí está, ese es el poliedro. Pero ya nos dice que tiene 4 caras triangulares, eso que está de rojito, una cara triangular, y esa es una cara hexagonal. Hay 4 triangulares y 4 hexagonales. Entonces, con eso yo puedo saber cuántas caras hay. Tiene 4 más 4, 8.
8 caras. Entonces yo puedo saber cuántas aristas tiene. Entonces el número de aristas, ¿cómo se calcula? Acá se pone el número de caras por el número de lados de una cara entre 2. Esa es la observación anterior. Entonces primero calculo las triangulares y le sumo también las hexagonales. Entonces va a ser así. Esos son los números de aristas, los segmentos. Ahí va. Estos 4 significa que hay 4 triángulos. Y este es el número de lados de un triángulo, que es 3 entre 2. Pero también hay 4 hexágonos. Y este es el número de lados de un hexágono, que es 6 entre 2. Operando eso, tengo que es 18. Cae 6, ¿no? Más 12, 18. Hay 18 aristas. Entonces yo quiero saber el número de vértices, me preguntan acá, hay el número de vértices. Entonces viene el teorema de Euler, que dice así, ¿ve? El número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Esto ya sabemos que es 8. Y esto ya sabemos que es 18. Y de ahí sale eso. Tiene 12 vértices que uno puede contar y en efecto es eso. Ese es el teorema de Euler. Ahora, continuando con los poliedros, solamente acabamos de ver los poliedros convexos, y en los poliedros convexos se trabaja de esta forma. En adelante, entonces, cuando nosotros vamos a estudiar prisma, ese es un poliedro convexo. Pirámide es un poliedro convexo. Todas estas cosas se cumplen ahí. Hacen captura lo que desean y paso al siguiente tema. Todavía seguimos con poliedros. Ahora vamos a ver lo que son poliedros regulares. Poliedros regulares. ¿Qué cosas son poliedros regulares? Los poliedros regulares son cuando todas sus caras son polígonos regulares. Pero esos polígonos regulares todos deben ser igualitos, deben tener el mismo número de lados. Es decir, que si una cara es triángulo, todos deben ser triángulos. No es como la figura anterior. Es decir, para que se den cuenta, si ve. Esa figura no puede ser regular, porque tiene cara triángulo y tiene cara hexágono. Para que la figura sea regular, si una cara es triángulo, todo debe ser triángulo. Si una cara es cuadrada, todo debe ser cuadrado. Si una cara es pentágono regular, todo debe ser pentágono regular. A eso es lo que se llama poliedro regular. Euler demostró, este también se llama teorema de Euler, que solamente hay 5 poliedros regulares, por la condición que acabo de decir, que si una cara es triángulo, todo debe ser triángulos. Y si una cara es cuadrado, todo debe ser cuadrado. Entonces viene así. Existen solo 5 poliedros regulares. ¿Cuáles son? El de 4 caras, ahí está, se llama tetraedro, deben reconocerlo. Ahora hay esos cubo mágico, juego mágico que para armar, ¿no? Hay desde el tetraedro regular, y ese es el cubo mágico que se llama hexaedro regular, ¿no? Tetra de 4 caras. El nombre viene por el número de caras, tiene 4 caras. Hexaedro de 6 caras, es el cubo. El octaedro de 8 caras, sus caras todos son triángulos equiláteros. En el tetraedro todas sus caras son triángulos equiláteros, en el cubo todas sus caras son cuadrados. En el octaedro todos son triángulos equiláteros. En el icosaedro tiene 20 caras y todas sus caras son triángulos. El dodecaedro tiene 12 caras y sus caras, ¿qué cosas son? Pentágonos regulares. No hay más. Solamente existe 5. Y con eso tú haces el siguiente cuadro con el teorema de Euler que hemos visto. Se llena ese cuadrito. Uno puede saber el tetraedro tiene 4 caras, tiene 4 vértices, tiene 6 aristas. Uno puede llenar eso. El hexaedro tiene 6 caras. Octaedro, 8 caras. Ahí viene todo eso.
12 y de 20. Para algunos de ellos, pues lo más básico es el tetraedro, el hexaedro regular. Los tres primeros son los más básicos. Ese es un tetraedro. Todas sus caras son triángulos equiláteros. Si tú llamas a la arista A, todo debe ser A. Entonces tú puedes calcular la altura de ese tetraedro. También lo puedes ver como una pirámide. La altura cae justo al centro de la base. ¿Y dónde es el centro de la base? En el baricentro. Esa es la altura. Entonces, ¿cómo calcula la altura en función de la arista? Lo calcula de esa forma acá. Es por Pitágoras, simplemente sale eso. Haciendo Pitágoras. Y trabajando con el centro de la base. El cubo o el hexaedro regular. ¿Cuál es lo importante acá? Todas sus caras son cuadradas, por lo tanto tú puedes calcular una diagonal. ¿Qué cosa es una diagonal? Es el segmento que une dos vértices opuestos, pero que no pertenecen a una misma cara. Por ejemplo, puede ser AG o podría ser también FDE o BC. Ahí se llama diagonal, ¿ve? Entonces, eso también lo puedes calcular por Pitágoras. Todo es Pitágoras acá. En el octaedro también tú puedes hallar una diagonal que une E con F. Entonces lo puedes calcular y sale eso también, todo es dos veces, ¿no? Primero calculas del A, B, C, D hacia arriba y le sumas el otro, va a ser D medios más D medios. Así. ¿Y cómo se usa esto? Acá viene su ejercicio, el número 2. Dice Ibe, cierta marca de relojes se venden en cajas acrílicas, ¿no? Que sea transparente, así como se muestra en la figura, los cuales tienen la forma de tetraedros regulares. O sea que esa figura es un tetraedro regular. Ahí está, sí, ¿eh? Sacamos el tetraedro. Eso es lo que nos interesa a nosotros en geometría, el tetraedro. Entonces, todas sus caras son triángulos equiláteros. Si la altura de la caja mide 4 raíz de 6, hay la cantidad de acrílico en centímetros cuadrados que se utiliza en la construcción de la caja. Lo que nos piden es el área. Cantidad de acrílico es como si tú vas a pintarlo todito, lo vas a revestir de acrílico. Entonces, vamos a ubicar la altura. Pero ¿cómo se ubica la altura? Acabamos de ver. Como es un tetraedro regular, todas sus caras son un triángulo equilátero de altura, cae justo al centro. La arista A, todos son A. Ubicamos ahí en el baricentro, justo debe estar ahí. Esa es una mediana O, es el baricentro. V con O, esa es la altura. Esa es la altura. Esa altura mide 4 raíz de 6. Pero ¿cómo se calcula la altura? Acabamos de ver en la lámina anterior, ve. Ahí está. Esa altura dice que vale 4 raíz de 6. Pero ¿cómo se calcula la altura? Ahí está, como recordando, está en la parte inferior, ve. Esa es la formulita. La altura es A raíz de 6 sobre 3. ¿Dónde estaba eso? Está acá. Ahí va. Ahí, ¿ve? Eso. Así se calcula la altura. A raíz cuadrada de 6 entre 3. Entonces, lo que estamos haciendo acá es simplemente, entonces, verificando eso, ¿ve? Esa es la formulita para calcular la altura. Ahí estábamos, entonces la altura era así. Ahí está la formulita. Ahí está. A raíz cuadrada de 6 sobre 3. Pero la altura dice que mide 4 raíz de 6. Eso quiere decir, entonces, igualamos. Eso quiere decir, implica que A raíz cuadrada de 6, así se calcula la altura, tiene que coincidir con
Esto es así, por la fórmula. Y esto de acá ya me han dado. Son iguales. De aquí se simplifica raíz de 6, 3 pasa a multiplicar, A vale 12. Entonces ya le ponemos 12 ahí. Todo es 12. Ya. Pero a mí me piden el área total. ¿Qué significa área total? El área de todas sus caras. ¿Y cuántas caras tiene un tetraedro regular? Tiene 4 caras. Yo calculo 1 y lo multiplico por 4, porque todas son igualitas. Cuando es regular, todos son iguales. Pero uno, ¿qué cosa es triángulo equilátero? Que lo vamos a sacar aparte. Ahí está, ¿ve? Ese es un triángulo equilátero. Así que está sombreadito. Pero el área de un triángulo equilátero ya sabemos que es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Ese es el área de un triángulo equilátero. ¿Cuánto de esto hay? 4. Entonces el área total será esa área por 4. Hay 4 de esos. Desarrollando es eso. Este 4 con 4 se va. 12 al cuadrado de 144 raíz de 3. Ahí va. Entonces capturan la pantalla o le toman una foto, me dicen, de repente si voy muy rápido está bien. Siempre activan su micrófono, algo que no funciona, ya me avisan. O alguno de los casos voy a preguntar. Muy bien, este es con respecto a los poliedros. El siguiente tema, son 4 temas. El siguiente tema es el prisma. Entonces vamos a pasar a la parte de prisma. Ahí está su clave, lo marcan. Prisma. ¿Qué cosa es un prisma? Es un poliedro. Pero ese poliedro, ¿qué cosa tiene? Que toda la parte lateral son paralelogramos. Mira, es simple. Y esos paralelogramos están limitados por 2 polígonos iguales, ¿no? 2 polígonos paralelos y congruentes. Por ejemplo, toda la parte lateral son paralelogramos. Esos paralelogramos están limitados por 2 polígonos paralelos y congruentes, que en ese caso son los triángulos. Todita esta parte de acá, lateral, son paralelogramos. En cambio, estos son los polígonos paralelos y congruentes. A eso se llama prisma. Entonces, cuando tú dibujas un prisma, por ejemplo, yo dibujo así, veo. 4 lados, cualquier forma puede tener ahí. Eso va a ser un polígono. ¿Qué hago? Entonces, toda la parte lateral tiene que ser paralelogramo. Entonces, vas paralela, vas bajando paralelamente, así ve. Y así vas dibujando un prisma. Paralela, paralelogramo es esto. Paralelogramo también es esto. Ese es un prisma. Toda la parte lateral son paralelogramos. En estos casos está limitada por esos polígonos paralelos y congruentes que se llaman bases. Esas son las bases. Aunque la base puede ser cualquiera, porque se acostumbra a decir que es un polígono, ¿no? A veces se llama un prisma cuadrangular, el que está dibujado se llama prisma triangular. Ese es un prisma. Como es un poliedro, ya sabemos pues que todos esos polígonos se le llaman caras. Los segmentos que aparecen se le llaman aristas. Cuando vamos a nombrar un prisma, nombramos por la base, ¿sí ve? A, B, C, D, E, F. Solamente se ubica la base. Ahora nosotros, elementos, ¿qué quiere decir? Como es un poliedro, ya sabemos que tiene caras, tiene aristas y tiene vértices. Solamente ahora a las aristas que están en la base se llamarán aristas básicas o aristas de la base. Y a la parte lateral se llamarán aristas laterales, eso de una manera natural. Esas son las bases.
caras laterales, son las partes laterales, son esos paralelogramos. Aristas básicas son los que son los lados de las bases, se llaman aristas. Acá todos se llaman aristas, se llaman. Tres segmentos se llaman aristas. Aristas laterales, pues son la parte lateral, ¿no? El AD, el BE, el CF. Clasificación. La clasificación viene de acuerdo al número de lados de la base. En este caso, esta figura se llama prisma triangular. Lo que yo dibujé se llama prisma cuadrangular. Prismas triangulares, cuadrangulares, pentagolares, de acuerdo a cuántos lados tiene la base. Es nombre simplemente. Eso es respecto a un prisma. Prisma recto. ¿Qué cosa es un prisma recto? Por ejemplo, un edificio es un prisma recto. O sea, toda la parte lateral son perpendiculares a la base, ¿no? Así son perpendiculares a la base. Dicho de otra manera, que la parte lateral son rectángulos. Todos son rectángulos. Aquí también hay 90. Puede ser un ejemplo solamente triangular, pero puede dibujar cuadrangulares también. Hay 90, sí. No tiene por qué ser así, ¿ve? Yo puedo dibujar así mi cuadrilátero, ¿ve? Todo mal dibujado, tiene 4 lados. Pero ¿qué cosa es un prisma? Agarras, bajas así. De lo único que tiene que ser esta parte lateral lo bajas en forma paralela. Son verticales. Cuando es rectangular son verticales. Acá es 90, aquí es 90, aquí es 90, aquí es 90, aquí es 90. Así vas bajando. Todos son rectángulos. A eso se llama prisma rectangular. 90, unes acá, también es 90. A eso es lo que se llama prisma rectangular. Cuando las aristas laterales forman 90 grados con la base. Es decir, que las regiones laterales son rectángulos. Entonces, en este prisma recto tú puedes calcular el área lateral, el área total y el volumen. Acá vamos a hablar ahora ya de volumen. ¿Qué cosa es el área lateral? El área lateral es la suma de las áreas de sus caras laterales. ¿Y qué cosa es el área total? El área de todas sus caras, así como hicimos con el tetraedro. Entonces, el área lateral es el área, o sea, acá está puesto como fórmula. ¿Ve? El perímetro de la base por el área lateral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ve? Mira, si tú calculas este es A, llámale acá, este es B, este es C, ya, y acá ponle la altura, acá está AL, que se llama arista lateral. Entonces, el área lateral es suma de las áreas de sus caras laterales. Como son rectángulos, todo lo que suben son AL. Entonces sería A por AL, ¿no? Más B por el AL, más C por el AL. Así. Es decir, que el área lateral será, factorices el AL, sería A más B más C por el AL. Esto es lo que significa perímetro de la base. Es notación simplemente. Este es el perímetro de la base. Sume los 3 lados. Y AL es la arista lateral. Entonces eso aparece así. Perímetro de la base, longitud de la arista lateral. El área total le sumas las 2 bases. Área de las 2 bases. Acá lo importante es el volumen. En adelante, entonces, para que se entienda qué cosa es volumen. Imagina que eso sea un envase, ¿no? Un envase de esa forma y yo quiero llenarlo de pintura de color rojo. Por acá le hago un agujero y por acá introduzco pintura de color rojo. Al caer al envase, imagínate, lo ves de vidrio, ¿eh?
Todito lo que hace es pintar primero esto. ¿Eso qué significa? Área de la base. Entonces el volumen va a ser área de la base. Después ya suponte que va llenando, ya lo ves por acá, ya lo ves así, ¿ve? Así ya lo ves. Ya está pintado hasta acá. Y así va subiendo, así, va llenándose. ¿Y qué cosa es? El AL. Pues. La altura o el AL. Este va a ser por el AL. Pero el área de la base está en unidades cuadradas, esta unidad lineal, entonces va a ser unidades cúbicas ya. Eso significa volumen. Entonces el área de la base por la arista lateral. Cuando el prisma es recto. También esa arista lateral se le llama altura, pues el alto. Pero vamos a ponerlo como una arista lateral. Ese es el volumen. Micrófono, ¿se entiende que es volumen? Eso es lo importante. De todas maneras, aunque sea por cultura general, uno sabe volumen, ¿qué significa? ¿No? Son unidades cúbicas. En el caso de este envase, es el área de la base por la altura, pero esa altura se le llama arista lateral, es una arista. Ese es con respecto al prisma recto. Pero ¿qué pasa si el prisma... Bueno, el prisma regular ya es más fácil, porque el prisma regular, la base ya es un polígono regular. Si ese prisma que está dibujado fuese regular, entonces la base sería un triángulo equilátero, sin lugar a duda. Hay otro tipo de prisma oblicuo que está inclinado. Es decir, que las aristas laterales no forman 90 grados con la base. O sea, toda la parte lateral sigue siendo paralelogramo por ser prisma. Entonces, ¿cómo se trabaja con este prisma? Entonces se trabaja así, se corta con un plano, acá, perpendiculares a todas las aristas laterales. Al cortar con un plano, entonces ahí va a quedar así, ¿ve? Y a esta parte es el que se llama sección recta. Pero tiene que ser con 90 grados acá, 90 grados ahí. O sea, tú lo cortas con un plano perpendicular a las aristas laterales, lo cortas así. Y así va a aparecer esto. Ahí está. A eso se llama sección recta. Cuando tú lo cortas con un plano perpendicular a todas las aristas laterales, ahí se forma una región. Es un negros. Sube negros. Sube negros. A eso se llama sección recta. Entonces, cuando tú trabajas con el prisma oblicuo, trabajas con la sección recta. La sección recta hace función de base y las fórmulas se repiten. Área lateral, ¿ves? Perímetro ahora, anteriormente era de la base, ahora es de la sección recta, por la arista lateral. El área total le aumenta las dos bases, obviamente. Volumen. Anteriormente, ¿qué cosa era? Área de la base por la arista lateral. Ahora es área de la sección recta por la arista lateral. Igualito, ¿ves? O puedes trabajar también con la altura, sería así. Pero quédense hasta ahí. Para que sea igualito que el anterior, ¿ve? ¿Qué cosa era el volumen? Cuando el prisma es recto, área de la base por la arista lateral. Y cuando es oblicuo, ya no se habla de base, ya se habla de sección recta. Es sección recta por la arista lateral. Entonces coincide. Ahora, pero si tú quieres trabajar con la altura está afuera y el de verde, esta es la altura. Para eso tendrías que conocer acá que se llama la medida de este ángulo. Pero eso en la práctica se torna un poco complicado, pero con la sección recta hace papel de base, es más rápido, por eso que aparece así. O sea, el oblicuo
y el recto tienen las mismas fórmulas. En el recto se hace con la base y en el oblicuo con la sección recta, por eso funciona igual. Pero ahí le agregamos, por si acaso, también podías trabajar con la altura. Ese respecto al prisma oblicuo. Si usted compara el prisma recto con el prisma oblicuo, las fórmulas son las mismas. Salvo esta. Salvo esa. Paralelepípedo. ¿Qué cosa es un paralelepípedo? Es un prisma. Es un prisma recto. Donde rectangular, donde todas sus caras son rectángulos. Todas sus caras son rectángulos. A eso se llama paralelo. Por ejemplo, una cajita de fósforo, aunque ahora ya no se usan los fósforos, pero uno puede ver, por ejemplo, en las cajitas que vienen las medicinas, en las cajas que vienen los zapatos, lo venden en cajas, ¿no? Esos son paralelepípedos rectangulares. Todas sus caras son rectángulos. Como todas sus caras son rectángulos, también le llaman ortoedro o rectoedro, por la cara que son rectángulos. Ahí está. Pero siempre que te den ortoedro o rectoedro, ya mejor tú lo identificas como paralelepípedo rectangular, como una cajita así, ¿sabes? Todas las cajas que uno ve simplemente vienen así de esa forma, pues, ¿no? A ese se llaman paralelepípedo rectangular. Muy bien. Entonces, acá uno puede calcular la diagonal, por ejemplo, de este paralelepípedo. Ahí tiene 3 dimensiones, pues. La base es un rectángulo y todas las aristas son iguales, las aristas laterales que se llaman el alto, ¿no? C es una arista lateral. Solamente tiene 3 dimensiones. Entonces tú puedes calcular su área lateral, total y volumen. Pero también puedes calcular diagonal por Pitágoras, puedes hallar la diagonal. Y esa es la diagonal. A cuadrado más b cuadrado. Solamente tiene 3 dimensiones. El volumen es el área de la base por la arista, pues. Como la base es un rectángulo, su área es A por A. Perdón, A por B. Y su altura o su arista lateral es el C. Ese es el volumen. A por B por C, el producto de las 3 dimensiones. Así aparece incluso en los textos, ¿no? Ahí va. Ese es respecto al paralelepípedo rectangular. ¿Por qué se estudia esto en particular? Porque la mayoría de problemas en el mundo real aparecen cajas de ese tipo. Las cajas de conserva vienen en ese tipo de cajas, ¿no? Entonces tú puedes saber qué capacidad tiene para poder empacar las cajas, ¿no? Todas las latas, por ejemplo, de conserva, la leche Gloria, vienen así en cajas. Tronco de prisma. ¿Qué cosa es un tronco de prisma? A ver. Acá no está. Un tronco de prisma es así. Si tú tienes dice, ese sol determinado va a interceptar a un prisma con un plano no paralelo a la base. Entonces, si tú tienes un prisma, ¿de dónde he obtenido esto? Este es un prisma recto, triangular, dice. Así, ¿ah? Para que se den cuenta. Acá ya tengo eso. ¿De dónde viene el tronco de prisma recto? De acá yo lo corto a esto, así.
Lo corto de esa forma. Entonces ha venido así esta forma, se ve. Ahí apareció esto así. De este punto a este punto a este punto lo has cortado. Esta parte que queda, o el de arriba, es el que se llama tronco. Tú lo cortas con un plano no paralelo a la base, porque si tú lo cortas paralelamente a la base, aparece otro prisma pequeño. De eso se trata entonces, lo que se ha cortado es así. ¿De dónde aparece un tronco de prisma cuando tú lo cortas al prisma con un plano no paralelo? Ahí está, ¿ve? Entonces acá aparece tres, a estos se llaman aristas laterales, pueden llamarle A, B, C, o tres alturas distintas si lo pone con H. Cuando tú quieres hallar el área de las caras, sumas cada cara, calcula esta cara, más calcula esta parte de acá, más esta parte que está en la parte posterior y lo sumo. El área total le aumento las dos bases. El volumen. El volumen. El volumen aquí es área de la base o la arista o la altura. Pero en cambio acá hay tres, pero no son iguales. Entonces sacas el promedio. Altura 1, altura 2, altura 3. Entonces va a ser el área de la base por una altura, pero como son tres, es como si tú tuvieras la nota P de 2, 14, 16. Y cuando tú vas a traer tu nota, ¿cuál es tu nota? El promedio. Sumas 12, más 14, más 16, entre 3. Entonces acá la altura es el promedio de esos tres. Así se calcula área de la base por la altura. Pero la altura tiene que ser una sola, pues, ¿no? Entonces es el promedio. Si tuviera 4, entre 4. Ese es del tronco de prisma. Muy bien, hasta ahí se refiere a prisma. Ya tenemos dos figuras estudiadas, los poliedros y el prisma. Ahora vamos a hacer sus respectivos ejercicios. ¿Y esto cómo se transmite en los problemas en concreto? Viene ahí entonces, el número 4. Dice, para la distribución de vegetales deshidratados, cierta empresa ha mandado construir cajas acortonadas sin tapa, cuya forma es un paralelepípedo rectangular. Eso es lo importante, ¿ve? Estas cajas tienen sin tapa. Ahí va. Ahí están las dimensiones, ¿ve? Acá tiene 25, 15, se ve ahí es 9 y está saliendo a colores. Ese es el paralelepípedo acortonado. Esas son cajas paralelepípedo. Ahí no hay problema. Así se manda a construir, dice, ¿no? Para la distribución de vegetales deshidratados. Más adelante dice, si dichas cajas hubieran sido construidas en forma cúbica, quiere decir en forma de un cubo, de un hexaedro regular. ¿Qué pasa si en lugar de eso tuviese construido cajas cúbicas? También sin tapa, no tiene tapa. Esa es una caja cúbica. Ya, la pregunta es, a ver, sin tapa y de la misma capacidad. ¿Qué significa la misma capacidad? Para usted, pregunto, ¿qué significa capacidad esto? Capacidad. Los dos tienen la misma capacidad. ¿Qué significaría para ustedes? ¿Alguien me puede decir micrófono? ¿Mismo volumen? Correcto. Los dos tienen el mismo volumen. Eso significa capacidad.
Entonces vamos a poner entonces ahí, ¿ve? Como es un cubo, todas sus caras son cuadrados de arista A. Entonces el volumen del recto, lo que dicen, paralelepípedo, va a ser igual al otro volumen, ¿no? Ahí va. ¿Cómo se calcula el volumen de esto de acá? ¿Se acuerdan? Es el producto de sus tres dimensiones. En la base este es el largo, este es el ancho y este es el alto, se dicen que hacen. Es el producto de los tres. Ese es el volumen ahí. Pero este 9 es 3 por 3. Este es 5 por 5. Entonces acá sería 15. 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. Entonces también se puede escribir así. ¿Se entiende ahí? Ese es 15 al cubo. Se entiende, profesor. Ya. Ahora, ¿el volumen de la caja qué es? El área de la base es A por A es un cuadrado. A por A cuadrado. Y por esto A al cubo. Pero esto de acá, ¿qué significa 15 al cubo? Como los volúmenes son iguales, dice, tiene la misma capacidad y resaltado de amarillo, ¿ve? Significa que estos dos son iguales. Quiere decir que esto de acá es el mismo que esto, ¿no le parece? Ahí está. Esos volúmenes son iguales. Pero la caja cúbica, ¿qué cosa es? A al cubo. ¿Y esto qué cosa es? 15 al cubo. Pues esto es lo mismo que decir 15 al cubo. Y entonces de ahí sale que la vale 15. O sea, la arista de esa caja cúbica vale 15. Pero entonces dice, entonces, por cada, mira, dice acá, esto sí es un netamente teco, como contextualizado. Para distribuir los vegetales, dice acá, deshidratados, la empresa mandó construir esto que está resaltado, estas cajas, de forma de paralelismo. Esto de acá, mandó construir esto. Pero su volumen era el 15 al cubo, ¿no? Que era igual, tenía el otro mismo volumen. Pero, entonces dice, pero como tú lo querías construir cajas acortonadas o de hecho de cartón, entonces, ¿cuánto de cartón has empleado acá? ¿Qué significa su área? Cartón significa esto de acá, ponerle cartón acá, cartón acá, cartón acá, cartón a eso, sin la tapa. Pero eso significa el área. Entonces hay que hallar el área de este paralelepípedo. A ver, cantidad de cartón del paralelepípedo. A ver, ¿cómo usas la cantidad de cartón? A ver, me dejo entender. No tiene tapa. Abajo será 25 por 15. Ese es un rectángulo. Entonces vas a tener acá 25 por 15. Más, esto también es 9. Todo lo que suben son 9. Esta parte de acá, ¿qué es? 25 por 9. Más 25 por 9. Pero ¿cuántos de estos hay? Hay 2, porque este también es igualito. Entonces acá por 2. Más, ¿qué te falta? Esto. Este que es 15 por 9. Pero ¿cuántos de estos hay? 2. Esto está duplicado por 2. Eso significa la cantidad de cartón. Las áreas de cartón. Y el primero, ¿qué cosa es? La base, pues esto de acá. ¿Y por qué no pones 2 veces esto? Porque no está tapado. Si tuviera tapa, le ponemos 2. Eso es lo que va a aparecer ahí. No sé si me he dejado entender. Ahora lo animo. Viene así, ¿ven? Ahí está. 25 por 15. ¿Qué cosa es? Lo que está abajo. Ese cartón. 25 por 9. ¿Qué cosa es esto? Este es 9. Es esto de acá. ¿Y este 2 qué significa? Que también es igual a esto.
2 veces eso. Más el 15 por 9, ¿qué cosa es? Es esto. ¿Y por qué por 2? Porque también esta es esto. ¿Están de acuerdo? Y eso da como resultado esto. ¿Micrófono se entiende eso? Sí se entiende, profesor. Ya. Ahora, la cantidad de cartón ahora para esto. También no tiene tapa. Acá será, como es cuadrado a cuadrado. Esto también es a cuadrado. Es igual a esto. ¿Cuántos a cuadrados hay? Hay 5. Pero el A vale 15. ¿Eh? 15 por 15 significa esto. A por A. Es un cuadrado. ¿Cuántos de estos hay? Vea? Hay 5. Porque todo sería 6 porque no tiene tapa. Pero pues ahí hay 1, 2, acá 3, todo el frente 4 y todo de abajo 5. ¿Y eso cuánto te da? Eso. Entonces dice que anterior. Entonces, como la empresa construyó esto, dice, si dichas cajas hubieran en el futuro, ¿qué pasa si hubiera sido esto? Se emplearían 30 centímetros más de cartón, se emplearía 30 menos de cartón, se emplearía 40 más, etc. Entonces vemos la diferencia. Pues. Esta es la cantidad de cartón en las cajas cúbicas y esta es la cantidad de cartón en las cajas de ese paralelepípedo. Entonces vemos la diferencia. ¿Qué diferencia hay? Ve? Da 30. Es decir, estas son las cúbicas, ¿ah? Esto pasa viene acá, es 30 más. Entonces la respuesta sería así. Porque el área de esa cúbica es más que la del paralelepípedo. A pesar que los dos tienen el mismo volumen. Hacen su captura o toman una foto y nos vamos al siguiente. Estamos trabajando con problemas de prisma. Profesor, bueno, disculpe, un favor, no sé si podría Sí. pasar a la diapositiva anterior, disculpe. Claro, sin lugar a duda. ¿Esa? La anterior también, o sea, la anterior de Ahí. Su volumen es el producto de toda dimensión. Esa es la caja que estamos viendo, ¿no? ¿Esa? Sí, sí, gracias. Ya. Ahí va. Vamos al siguiente ejercicio. Estamos en prisma. El 8. Ahí va. Dice, en un prisma cuadrangular regular. Cuadrangular es porque la base tiene 4 lados. Regular porque la base es un polígono regular. En este caso la base es un cuadrado. Ese es un cuadrado. Por lo tanto, sus 4 lados son iguales y sus 4 ángulos miden 90. Dibujaremos 2 lados, ¿ya? Y un ángulo que es 90. ¿Se entiende? Pues que acá también es 90, acá también es 90, acá también es 90, ¿no? Para no dibujar todo. Como es un cuadrado, su área es A cuadrado, por ejemplo. Ya eso ya se sabe. El área de la base es numéricamente igual a su perímetro. La base. Su área de la base es A cuadrado. Su perímetro es, si este es A, este es A, este también es A, este también es A, es 4A. Eso significa numéricamente son iguales. ¿Ahí va?
Área de la base igual al perímetro de la base. A cuadrado es igual a 4A. Y de ahí sale el A. Se va A, sale A4. Seguimos interpretándome. La diagonal mide 2 raíz de 17. ¿Qué cosa es diagonal? Ve? Diagonal es el segmento que une un vértice o al otro vértice opuesto, pero que no están en la misma cara. Esto está en la cara de delante, el otro está en la cara de posterior. Puede ser el N con el D también. Puede ser el M con el C. O puede ser el Q con el B. A eso se llama diagonal. Vamos a hacerlo con AP. Que se ve. Ahí está, el A vale 4. ¿Ah? Ahí está. Ese se llama diagonal. ¿Se entiende? Ese es 2 raíz de 7. ¿Qué me piden? El volumen. Para el volumen, ya sabemos pues el área de la base, porque ya sabemos que esto vale, este es un cuadrado. Su lado vale 4. Su área será 4 al cuadrado, ya, esto ya se sabe. ¿Qué me falta? Esto de acá. Que es el mismo que esto, todos son igualitos. Me falta eso. Y a ese vamos a llamarle H. Ya, pero eso de ahí hay el volumen, entonces. Eso es lo que vamos a calcular. Ahí es 90. Eso es lo que nos falta. Muy bien. Entonces de ahí nos falta el H nada más. Pero acuérdese que esto de acá, el A, B, C, D es un cuadrado. AC es una diagonal del cuadrado. Es como si acá vamos a poner acá, a ver. Puesto de esta forma si quieres. Este es un cuadrado. Lado 4 vale. ¿Cuánto valdrá eso? ¿Cuánto vale esta diagonal? ¿A qué me dice? Se llama notable o por Pitágoras si quieres. Si este es A, este es A, ¿se acuerdan? Este es A, raíz cuadrada de ¿cuánto? 3. No, a ver, para que de repente lo entiendan mejor así. Ya. Voy a poner acá A, A. ¿Y qué cosa voy a poner acá? Pitágoras, ¿qué te dice? Que D al cuadrado es lo mismo que A cuadrado más A cuadrado. ¿Correcto? Entonces D al cuadrado vale 2 veces A al cuadrado. Saca la raíz cuadrada, D sale ahí, esto también tiene raíz, y el otro queda raíz de 2. Eso es lo que le hemos estado llamando notable. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que esos lados son iguales, acá viene el mismo, pero por raíz cuadrada de 2. Entonces, el AC que va a aparecer ahí, va a aparecer así entonces. Ese es 45, es lo que decía acá. Y entonces ahí aparece 4 raíz de 2. Porque este es 4. Este tenés 4. Me dice si se entiende, si no lo hago por Pitágoras. Si no, ahí está puesto como notable, porque ese siempre se usa, ¿no? Muy bien. Entonces, pero ahora nosotros necesitamos calcular el H.
Pero ahora en ese triángulo ACP, en ese triángulo aplicas Pitágoras. Pues. Ahí, Pitágoras ahora. Esta es la hipotenusa. Este es cateto, cateto. Entonces, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. A ver, ahí está, Pitágoras. Ahí va. ¿Esto qué te da? 4 al cuadrado, 16 por 2. ¿Esto qué te da? 4. 4 por 17. 4 por 7, 28. 6, 8. Este pasa a restar. H vale 6. ¡Oiga! Profesor, la altura ¿Cómo viene a te ser sentís? 4, ¿no? Yo estoy cuidando eso. Profesor. Un ratito, disculpen, algo ha pasado. Disculpen, ya los que pasan haciendo ruido, acá estaban haciendo ruido. Un volquete. He tenido que liquidarlo. Hasta ahí está bien, ¿no? De ahí sale 6, ya lo especifiqué ya. ¿Micrófono está claro hasta ahí? ¿Micrófono? ¿Estamos? ¿O lo tengo? Ya. Ahora, el volumen es el área de la base, pero la base es un cuadrado. Será A cuadrado por el H que vale 6. Área de la base. A cuadrado por H. Listo. Ya hemos hecho entonces eso respecto al prisma. Vamos, ¿cuánto? Dos figuras. Nos falta ahora la tercera figura. La pirámide. ¿Qué cosa es una pirámide? Sigue siendo un poliedro. Ahora solamente que la parte lateral son triángulos. La parte lateral son triángulos. Por ejemplo, esa figura de toda la parte lateral es triángulo. Esos triángulos tienen un vértice común que se llama vértice de la pirámide. Ese es el vértice de la pirámide, el V. Los elementos ya tenemos pues aristas laterales, caras laterales, la base, aristas de la base, ¿no?
Ese B, el V se llama vértice de la pirámide. Aristas laterales, sin lugar a duda, ya aristas de la base. La altura sí acá es importante. La altura viene a ser la perpendicular que une a la base. ¿Algo pasó acá? Esa es la altura. Parece que está movida ahí. ¿Me permiten? Algo ha pasado ahí. Que se ha movido. Parece que está movido la figura. Ah, esta sí está movida. Ahora sí. Algo se movió. La altura, ahí sí se ve ahora, ¿se ve? La altura, ¿qué cosa es la perpendicular que sale del vértice a la base? Caras laterales. El volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Es como decir, es 1/3 del prisma. El prisma sale de la base por la altura, entonces esta es la tercera parte. En realidad así se demuestra. Sabiendo el volumen del prisma, sale el volumen de la pirámide. Entonces por eso va a aparecer la tercera parte, área de la base por la altura. Ese respecta a una pirámide cualquiera, es así, ¿ve? Por ser poliedro ya todos los segmentos se llaman aristas, se le llama después arista de la base, caras laterales, etc. Pirámide regular cuando la base es un polígono regular. Pero aquí sí la altura justo cae al centro de la base. Ahí lo identifica, ¿ve? Ahí debe caer al centro. Solamente en la pirámide regular la altura cae al centro. Y en una pirámide regular, todas las caras laterales son triángulos isósceles. Este triángulo de acá es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Por ser triángulo isósceles, su altura va a caer al punto medio de la base. Eso se sabe, ¿no? Vamos a ver cómo está. Esa es la altura de la pirámide. Ese es el punto medio de la base. Ahí donde es sombreado, eso se llama la altura de esa cara, que es un triángulo isósceles. Pero esa altura en la pirámide tiene otro nombre, se llama apotema. Ese es el apotema de la pirámide. ¿Qué cosa es el apotema de una pirámide? Simplemente es la altura de una cara lateral. Así es más de fácil. Es la altura de una cara lateral. A eso se llama apotema. Muy bien. Pirámide regular, ¿ve? Las caras laterales no son isósceles. La altura no cae fuera. La altura caerá por fuera, ¿no? ¿Ve? La altura cae así. No tiene por qué caer al centro de la base. Ese cuando no es regular. Volumen sí es igual para todo, regular y irregular, cualquiera es 1/3 área de la base por la altura. Eso sí es para cualquiera, así como hemos hecho antes. Sea regular o no sea regular, su volumen es 1/3 área de la base por la altura. Ese respecto a la pirámide regular. Después que viene un teorema. Si tú tienes una pirámide, lo cortas con un plano paralelo a la base. Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor?
Ya, ahí lo voy pasando muy rápido, creo. Si hay alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Si algo no se entiende, lo puedo explicar de otra forma. ¿Listo? Vaya. Tú tienes una pirámide ahí. Gracias, profesor. Ahí ven una pirámide, ¿no? Es una pirámide. Corta con un plano paralelo a la base. Ahí está. Se formó dos pirámides, una pequeña y una grande. Es como cuando tú tienes un triángulo, sus caras son triángulos ahí. Cortas con un plano paralelo a la base. Ahí aparecieron dos triángulos, el chiquito y el grande. Y como este es paralelo a la base, el triángulo pequeño es semejante al grande, ¿se acuerdan? Entonces ahí hay dos pirámides. Y las dos pirámides van a ser semejantes, siempre y cuando eso sea paralelo. ¿Ve? Pirámides semejantes es eso. Cuando son semejantes, tú puedes comparar sus áreas, también puedes comparar sus volúmenes. Entonces, sus áreas son proporcionales a los elementos homólogos. ¿Qué quiere decir entonces así? ¿Ve? Por ejemplo, área de la pirámide que tiene base MNP, pones en el numerador. Y en el denominador pones el área que tiene por base la pirámide grande, ¿no? A, B, C. Esas son áreas. Entonces tú en la pirámide pequeña puedes agarrar cualquier elemento. Ahí, por ejemplo, esa arista. Le pones al cuadrado porque es área. En el grande, su correspondiente, el verde, le pones al cuadrado. O puedes agarrar cualquier otro elemento. Por ejemplo, el MP al cuadrado, el AC al cuadrado. O puede ser la altura también de la pequeña y la altura grande, pero al cuadrado. Cualquiera. Así. 3, pero también puedes comparar volúmenes. Volumen de la pequeña, pones en el numerador, volumen de la grande y el denominador. Entonces, en el volumen van a ser unidades, vas a poner al cubo, pues. Puedes agarrar el mismo elemento, esto de acá, pero al cubo. Ya al cubo. Entonces el otro también debe ser, pero al cubo. Porque es el volumen son unidades cúbicas. Puede ser también alturas o cualquier otro, ¿ve? Altura al cubo, ¿ve? Cualquier otro. Así, ¿no? En resumen, cuando son semejantes, tú puedes comparar entonces áreas y puedes comparar volúmenes. Si son áreas, elementos al cuadrado. Y si son volúmenes, elemento al cubo. Listo. Capturan la pantalla. Un poco como explicó la semana pasada, creo, ¿no? Claro. Solo que ahí varía según el área es al cubo, no, al cuadrado, y el volumen es al cubo. Exacto. Volumen son unidades cúbicas, áreas son unidades cuadradas. Por eso, ¿no? Es así. Bien. Continuando. Tronco de pirámide. Regresando. Mira, tú has cortado ahí con un plano paralelo a la base, ¿no? Aparecieron dos conos semejantes. Pero esta parte de cono, entre la base y este plano paralelo, a eso se llama tronco de cono. O sea, ahí mismo está el tronco de cono. ¿Qué cosa es un tronco de cono? La parte de cono comprendido entre una base, entre la base que digo y el plano paralelo a la base. Es entre la base y el plano. Esta parte de cono es el que se llama tronco de cono. Vamos a ver, así debe estar. Ahí va. Córtalo con un plano. Ahí está. De ese plano hacia la base. Esto de acá. Es el que va a aparecer ahí. ¿Ahí va? A eso se llama tronco de cono.
Tiene ya dos bases. También tiene su propia altura, todo, ¿no? Su propia altura tiene, naturalmente. Entonces, en cualquier tronco de cono, esa fórmula hay que recordarlo, porque no. ¿Qué significa? 1/3 de la altura de esta altura. Después, que multiplica, este es el área de la base mayor, el área de la base menor, más la raíz cuadrada del producto de las áreas. Esa expresión sí, cuando uno tiene un problema, una vasija de ese tipo, por ejemplo, en el cono, un vaso tiene la forma de un tronco de cono, que lo vamos a usar. Acá esta vasija, por lo general, no se ve en la vida cotidiana. De repente, tipo de vidrio, de repente, ¿no? Pero es raro. Pero en cambio, sí hay de este tipo, que es un vaso, ¿no? Esto sí, siempre hay. Esto se llama tronco de cono. Esto sí lo vamos a usar ya. Esto sí se usa, pero este es muy raro. Pero el volumen aquí también es la misma fórmula tiene. Y a eso sí hay que recordarlo. No es fácil de deducirlo. Bien. Tronco de una pirámide regular. Cuando es regular, la altura cae justo al centro de la base. Nada más es eso. Y la apotema también ha sido cortada. Es la diferencia. El volumen es la misma. El volumen es la misma. Para regular o no regular. Para cualquiera. Muy bien. Capturan para ver los respectivos ejercicios. Después de esto nos falta otra figura todavía. Es que este es un ciclo súper intensivo, por eso que aparece bastante tema, ¿no? Imagínate, ustedes lo están haciendo en 9, que otros lo hacen en 18, en 19 semanas todavía. Bueno. Ahí va. Ahí está una pirámide. Ya estamos en tema de pirámide. Ahí está. ¿Qué dice? En la figura VH vale 3. Colocamos. Ahí va. De H a M vale 1. Ahí va. De V a M 4, ni hablar. O es centro del cuadrado. Acá, el centro del cuadrado es donde se cortan las diagonales. Pues, ¿no? Esta es la diagonal. Diagonal así. Claro, si tú completas así, este también es punto medio de acá, pues, ¿no? De este lado. Si este lado vale 8, esto será 4, esto será 4. ¿No? Así. Eso significa centro. Hay el área lateral de la pirámide. Es una pirámide regular. ¿Qué quiere decir? Que la base es un cuadrado. Cuando dicen regular, significa que la base es un polígono regular. Entonces, en este caso es un cuadrado la base. Ese es un cuadrado la base. Hay el área lateral. Como es un cuadrado, la base, todos los lados son iguales. Por lo tanto, como es regular, suficiente calcular el área de una cara, ¿ve? Y lo multiplica por 4. Si a esta base yo le llamo B, el área de ese triángulo, será 6 por 4 entre 2. 6, que digo este es B, 6 estaba poniendo, es B. B por 4 entre 2 es el área de este triángulo. Pero ¿cuántos de estos hay? Hay 4. Este es el área lateral entonces. Así lo voy a calcular. 4 de esos. Entonces todo mi problema es hallar este, B. El lado de la base. Área lateral significa área de las caras laterales, repito. El área lateral es el área de las caras laterales. ¿Cuántas caras hay ahí? 4.
Y los 4 son igualitos porque son regulares. Es regular. Uno nomás falta, pues. Entonces yo me doy cuenta que aquí ya conozco la altura de esta cara, ¿ve? ¿Qué me falta? Su base. Entonces va a ser 4 veces esa área. B por 4 entre 2 por ser triángulo. Vamos a calcular B entonces. Para eso usamos ese dato. Esto de acá es la mitad de AD. AD es doble de 2. Si acá tú le llamas A, este es 2A, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Se entiende eso? Porque vos es el centro y tú tenés A. Eso es lo que dice arriba. Ahí, vamos a calcular esto entonces. A ver qué nombre le ponemos A, ver qué nombre está. Ahí va, es el mismo. No tiene ningún nombre. A ver. Ahí vamos a, si yo calculo esto de acá, este es 2A. Este es el A. Que lo ven. Pero entonces, ¿qué te vas a recordar? Acá te vas a acordar relaciones métricas así. Nosotros le hemos dado de esta forma, a ver si lo ven. Así. Este es 90. A este le llamamos M, a este le llamé N. Acá ya vamos a llamar este era el A y este era C. Este M se llamaba proyección del cateto A. Entonces, A cuadrado era igual a su proyección multiplicado por toda la hipotenusa que era esto. Sí. Lo mismo, C al cuadrado era su proyección que es N multiplicado por la hipotenusa. Entonces acá la hipotenusa vale 4. A ver, está. Relaciones métricas. Ese es 4. Entonces A cuadrado debe ser igual a su proyección, que sería el 1, multiplicado por la hipotenusa, que es 4. Así va a aparecer. ¿Sabe? En lugar de A, es el OM. Y de ahí sale que el OM vale 2. Si OM vale 2, entonces el AD es 4. Ya tenemos entonces la base es 4. Del lado de la S es 4. Por lo tanto, el área lateral será igual a 4 por 4 entre 2 por 4. Esto de acá significa esto. 4 por 4 entre 2 es el área de este triángulo. ¿Cuánto de eso hay? 4, por eso es por 4. ¿Es claro? ¿Micrófono? Sí, profesor. ¿Podría poner la fórmula de el área lateral? Ah, también claro. La forma del área lateral también es así. Si quieres la fórmula sería así. El área lateral es perímetro de la base, que sería 4 más 4 más 4 entre 2. Perímetro nada más, 4 más 4. ¿Cuánto hay? Falta 1, ¿no? Es así, ve. Vamos a poner negro mejor. El área lateral decía así. Cuando es regular, ¿no? Perímetro de la base. ¿Cuál es perímetro? 4 lados, 4 más 4 más 4 van 3 más 4. Por, ¿quién era? Por la apotema, en este caso la apotema es 4. ¿Este quién es?
Era así, ¿no? Semiperímetro por la apotémera. ¿Quiere ver eso? ¿Esa fórmula? Sí, esa era la fórmula. Quería copiar. Claro. Claro. Lo voy a hacer en la lámina si quieres, pero en este caso no aconsejo la fórmula porque más fácil es calcular uno y multiplicarlo por el número que hay. Mira, aquí la fórmula es así, ¿dónde está acá? Es básicamente lo mismo. Yo creo que estaba, ¿eh? El anterior que era acá. ¿Dónde estaba? No estaba para el tronco. Ya. Pero es perímetro, es semiperímetro de la base por la apotema. Acá solamente son 4 veces eso. Ya. Por si acaso, el área lateral, la fórmula, acá, semiperímetro voy a poner acá. Semiperímetro de la base multiplicado por la apotema. Apotema le hemos llamado AP, creo, así. Así también lo puedes calcular. ¿Qué es equivalente a decir lo que se ha resuelto acá? Es el equivalente a decir, este es el semiperímetro. ¿Qué significa sumar 4 veces 4? Es 4 por 4. La multiplicación es una suma. Muy bien. Vayamos al siguiente. Primera es de pirámide, ¿no? Falta otra. Otra de pirámide. Ahí va. Dice una coctelera que tiene forma de una pirámide cuadrangular regular. Eso solamente está invertida. Contiene agua hasta la mitad. Esta es la mitad de su capacidad. El barman vierte todo el contenido de la coctelera en un segundo recipiente que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Ahí está la flecha. Ese es paralelepípedo rectangular. Es como una caja. Hacia arriba. O sea, esta cantidad de agua está acá. Vierte, dice, todo lo ha puesto al otro recipiente. Eso es lo que está puesto así en la flechita, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que el volumen que está en la pirámide es lo mismo que el volumen que está el celeste, ¿no? Los dos volúmenes van a ser iguales. Es la misma cantidad de agua. Si ambos recipientes tienen igual altura, entonces le ponemos la misma altura a ambos. Ahí está. Y sus bases son congruentes. Sus bases son cuadrados, son congruentes. Arriba también son lo mismo. Determine hasta qué fracción de su altura llega el nivel de agua en el segundo recipiente. Aquí estaba, ¿ve? Tú lo has puesto al otro lado. Ahora ya está lleno acá, esta parte que está celeste. Entonces, hasta dónde ha subido, su altura sería esta parte, ¿no? Esto sería. A ver cómo está llamado ahí. Eso es lo que hay que calcular, el B. ¿Qué fracción es B de H, de la altura? Esa es la incógnita del B. Volumen de la pirámide es... Lleno sería todo. Así sería cuando está lleno. Área de la base por la altura
entre 3. Esa es la forma del volumen. Pero como dice que solamente está hasta la mitad, por eso está un medio delante. No sé si se entiende eso. Dice, ve, una coctelera tiene la forma de una pirámide cuadrada regular, contiene agua hasta la mitad de su capacidad. Toda la capacidad, borrando ese es eso. Esa es su capacidad, su volumen completo. Haré la base por la altura entre 3. Pero como dice que solamente está hasta la mitad del líquido, por eso es que pones un medio ahí. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Por Sí, fórmula sí, ya sí. es el 1/3 por el área cuadrada por altura, ¿no? Claro, es la fórmula. Área de la base por la altura, 1/3. Es como decir la tercera parte del prisma. Ya. Ahora, el otro, ese líquido que había acá, ahora está puesto acá. Entonces, acá como es un prisma, su área sería área de la base, que sería A cuadrado, por su altura, que es B. Entonces ahí sería A cuadrado por B. Pero los dos son igualitos porque es la misma cantidad de agua. Entonces los dos volúmenes son iguales. Es el mismo agua. ¿Se entiende? Esta es igual a esta. De ahí, ¿qué hacemos? Acá va 6 y se va el A cuadrado. El A cuadrado. Acá te queda B y acá 2 por 3, 6. Entonces, es un sexto de la altura. ¿Todo claro? Capturan para pasar al siguiente, falta un tema. Cilindro. Profesor, ¿por qué salía un sexto, disculpa? Acá dice, B es un sexto de H. H es la altura, ¿no? B salió. ¿Sintió? Acá ve. A cuadrado se va con A cuadrado. Acá te quedó B. 1 por 1, 2 por 3, 6. Y acá está el H. ¿A eso? Ya está bien, profesor. Sí, correcto, gracias. Ya. Cilindro. Cilindro recto viene generado por un rectángulo cuando gira alrededor de uno de sus lados tomado como eje. Ese es un cilindro, es como un tarro de leche Gloria. Cualquier tarro de conserva, todo eso viene en latas, ¿no? Latas de atunes, latas de conserva de pescado, todo eso viene en ese tipo de lata. Eso se llama generatriz, radio de la base. Área lateral es 2πr por G. Área total le agrega las dos bases, pero las bases son pi por radio al cuadrado. Entonces le agregas eso, tienes eso. Volumen, igualito que el prisma. Área de la base por la altura. La altura viene a coincidir con la generatriz. Ahí está, ¿ve? Este es facilito. El desarrollo, ¿qué significa desarrollo? O sea, si tú ves cualquier tarro de conserva, de leche Gloria o de atún, tiene su etiqueta en la parte lateral, pero en la base no tiene, porque son de lata, ¿no? Si tú cortas, imagina, tienes la etiqueta acá, tú lo cortas por acá. Lo extiendes, es el papel, se estira. Ahí se llama, ahí está. Lo cortas, por ahí por ver, se corta. Que sea la etiqueta sea de color verde, entonces se ha estirado, ¿ve? Y sale un rectángulo, un papel rectangular va a salir. Donde la circunferencia se ha estirado al cortar esto,
ese estirado viene a ser la longitud de la circunferencia. Y esto de acá, este es el G, la generatriz. Ahí va. Y ese es el área lateral. El área lateral es el área de ese papel. Dicho de otra manera, que con esto tú puedes forrar esta lata. El forro, o sea, la etiqueta, a eso se llama área lateral. Y cuando tú tienes eso, sacas el forro, lo extiendes, a eso se llama desarrollo. O al revés, con esto tú puedes forrar eso. Sin la base, pues las bases son... Cuando ya forra la base también se llama área total ya. El volumen ya se calcula el área de la base por la altura. Continuamos. Cilindro oblicuo. Mira, ¿cómo es un cilindro oblicuo? Ese es un cilindro recto. Es como un tarro largo que tengas allá. Córtalo con un plano no paralelo a la base. Si fuese paralelo, tienes otro cilindro pequeñito nada más. Con otro plano, también, no paralelo a la base. Pero esos dos planos deben ser paralelos. Entre los dos planos paralelos, esta parte de cilindro se llama cilindro oblicuo. ¿Ya? Eso, entre los dos, sácalo eso. Esto de acá no es circunferencia, es elipse. Esto también es una elipse, es elíptica. Esa es la generatriz. Ahora, esto de acá, que ha aparecido, se llama sección recta, que es el mismo que la base. Es el mismo que esta. A eso se llama sección recta. Entonces, ahora trabajas con cuando es oblicuo, trabajas con la sección recta. Si tú lo sacas aparte de eso, lo sientas. La base es elíptica. Siéntalo. Así está inclinado, pues se llama prisma oblicuo. Este es el oblicuo. ¿Y cómo se trabaja con esto? Con la sección recta. Todo igualito que el anterior, pero con la sección recta. Esa es su generatriz. Mira, sale igualito, ve. 2 pi por radio por generatriz. Esto hace el papel de base. ¿No ve que este de acá es igualito que esta base? Es igualito. Le aumenta, acá si no le vas a aumentar las bases porque son elípticas, no sabe, solamente le pones 2 bases. Volumen es área de la base por la generatriz, pero el papel de base acá le hace la sección recta, que es esto. Ahí está su radio, ¿eh? Pero la fórmula es la misma, ¿ve? Que la anterior. Así se trabaja con el oblicuo. Tronco de prisma recto. Tú cortas con un plano, puede ser no paralelo a la base, esta parte o el de arriba se llama tronco. Vamos a considerar el de abajo, ese es el tronco. Tiene su generatriz pequeña y otra generatriz más grande, se llama generatriz mínima, generatriz máxima. Eso se llama eje, promedio de las generatrices. Área lateral, total, le aumenta las 2 bases. Acá lo importante es el volumen. Es el área de la base por la generatriz, pero como hay 2, lo reemplazas por el promedio. Ese es para el tronco de cilindro. Siempre, en cualquier caso, siempre el volumen es la base por la generatriz. Pero como hay 2, es como si tuvieras 2 notas, pues tú quieres tu nota, es el promedio. Como son 2, es entre 2, por eso viene así. Captura para ver sus ejercicios antes que nos gane la hora. Al menos quiero exhibir problemas de este tipo, cómo se obtiene. No sé, un recipiente tiene
forma de un cilindro circular recto. Dibujamos un cilindro circular recto. Ahí está, ¿ve? ¿Qué cosa tiene? 24 de diámetro. Ahí está, 24. 36 de altura. Ese 36 su generatriz. Está lleno de agua, pues está de celeste ahí. Ahora, como se vierte, dice, todo el contenido en otro recipiente de forma cilindro, también circular recto. Más grande ya. ¿Qué tiene? 36 de diámetro. Ahí va. 36 de diámetro. O sea, este líquido pasó porque es más ancho, más grueso. Y tiene 40 de altura. Ahí está, 40. Por eso que este líquido que había acá ha llenado hasta esa parte nada más, pues, ¿no? Porque este es más ancho, que tiene ya 24, este tiene 36. Este tiene 36 de altura, este tiene 40 de altura. Es un recipiente más grande. Por eso que el agua ha llegado hasta acá nomás. ¿No le parece normal eso? Así como el caso anterior que vimos de la coctelera, creo era, ¿no? Dice, ¿qué altura alcanza el nivel en el segundo recipiente? Entonces lo que nos preguntan es esto. Vamos a ver. Ahí está, X está. Calculamos los radios para hallar los volúmenes. Para que se vea el radio, ¿no les parece? Ahí está el radio grande, entonces será 18. El otro radio será 24, pues sin lugar a duda. 12, ¿no? Porque 24 es el diámetro, su radio es 12. Volumen en el primero, el volumen de agua no cambia. Volumen en el primero es X por 18, cabe. Este es área de la base, que sería pi por radio al cuadrado. Es esto. Por su generatriz, su altura, que es X. Ahí está. Debe ser igual acá. Pi por su radio al cuadrado, 12 al cuadrado, por su altura o generatriz, que vale 36. No sé si es claro eso, micrófono. Profesor, lo que es en el cilindro más grande, no tiene lo que es generatriz, ¿no? Sí, el X es su generatriz. Ah, perdón. Claro, claro. Está bien. Y toda la generatriz es 40 también, ¿no? Pero Ya acá, está. como estamos hallando volumen del agua, el líquido nomás, no de la capacidad de todo, ¿no? Por eso solamente es el X su generatriz, ¿no? Por eso, área de la base, que sería pi por 18 al cuadrado, por su generatriz, que es X, por eso está así acá. Y acá, en cambio, su volumen de todo ese que está de celeste, que es el agua, que sería pi por 12 al cuadrado, por su generatriz, que es 36. Ahí está. ¿No? Ya está bien, profesor. Ya, ahí desarrollando eso, ya tienes que el X vale 16. 16 centímetros. Ya está. Al menos hemos hecho uno de cilindro. Otro. Capturan. Ahí hay un cilindro oblicuo, ¿ve? Tiene 30 grados de inclinación respecto a la base. Ahí está, se ve la figura. Ahí va. La generatriz mide 9 raíz de 3, ahí se ve en la figura. Y el área de la sección recta vale 4pi. La sección recta es esto. Ese vale 4pi. Pero el área de la sección que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Me piden el volumen, pero de este de acá que está de celeste. De generatriz
HB. Este es su generatriz. Pero este cilindro que trae es el área de la, ya es el área de la base por la generatriz, pero el área de la base ya vale esto. Entonces lo que me piden que el volumen es el área de la base, que sería 4pi por G. Solamente tengo que hallar G. Ya, ese amarillo, ¿qué significa? Es pi por radio al cuadrado, debe ser 4pi. De ahí sale que R vale 2. Entonces esto vale 2, esto vale 2, entonces su diámetro vale 4. Ya. Entonces lo que nosotros queremos es esto de acá. Este es el que queremos. Es el mismo que esto. Pero entonces, ¿qué hacemos para calcular eso? Todo el problema es saber esto de acá. Si yo conozco el A, ya sé quién es G, porque los dos hacen 9 raíz de 3. Entonces vamos a hallar esto. ¿Ya? Ese es el objetivo. Pero esto de acá, ¿cómo lo haces? Ahí trabajas eso. Ese es un notable de 30 y 60. ¿Por qué? Porque aquí te han dado que este es 30, entonces este es 60. Este cateto vale 4, acá vale 60, entonces acá es 8, y esto de acá es 4 por raíz de 3. Eso es lo que va a aparecer ahí. Ahí está el triángulo, ¿ah? Si quieren, este es 8. Y este es 4 raíz cuadrada de 3. ¿Se acuerdan de ese triángulo? Ahí va. Pero el 8 no nos interesa el AH. Eso es lo que nos interesa. Como la suma tiene que ser 9 raíz de 3, entonces ya salió el otro. 5 raíz de 3. Y eso es lo que buscamos. Entonces el volumen de ese celestito será igual. Área de la base, que es 4pi, así era la base. ¿Eh? El área de sección recta, hace el papel de base. O la generatriz, que es 5 raíz de 3. Captura, tengo para una. $14. Un cilindro circular recto. Ahí está. Su altura y su diámetro de su base tienen igual medida. Pondremos el diámetro 2R. Su altura entonces también es 2R. Ahí va. Si su volumen es 16pi, ahí es su área lateral. Área lateral es 2pi por radio. Su volumen, ¿qué es? Área de la base por la generatriz. Esta es la generatriz. Y ese volumen da 16 bis. R vale 2. Me piden área lateral. El área lateral, acuérdense qué es. Con de cilindro es 2pi por el radio por la generatriz. Ahí está. La generatriz en este caso es 2R. 4pi R cuadrado. Pero R vale 2. Capturan. Foto. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, porque ya voy a terminar ahí. De no ser así,
Ahí va. Completé. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Buenos días, cuídense. Hasta la Gracias, próxima clase. ¿Ya? Buenos días, profesor, gracias. Buenos días, bueno, gracias también a ustedes. Gracias, profe. Chao.